bienvenidos a una nueva emisión de nuestro programa Prevención TV, tocando ya su final, nuestra 9ª temporada en el aire. Bueno, los programas se estructuran en base a lo que piden ustedes, se estructuran en base a determinadas noticias que a veces circulan, se estructuran también en base a fechas. Hay fechas que por ahí conmemoran algo, que nos traen a la mente alguna festividad, pero hay otras que puntualmente sirven para llamar la atención sobre algo, para que un determinado problema no quede o no se pierda en el olvido. La Organización Mundial de la Salud suele poner fechas, entonces tenemos un Día Mundial de la Hipertensión, un Día Mundial de la Diabetes, y este 29 de octubre concretamente, como todos los 29 de octubre, es el Día del Ataque Cerebrovascular. De modo que luego de un breve corte vamos a estar hablando con el doctor Rolando Cárdenas. Ustedes lo conocen, ha estado antes en contacto con nosotros, neurocirujano, que se dedica puntualmente al tema. Bueno, tal cual lo hablamos con Fernando en el primer bloque, estamos con el doctor Rolando Cárdenas. Gracias, Rolando, por venir. El doctor Rolando Cárdenas es neurocirujano. Y tiene una fundación que se llama ACB Vida, y este 29, como dijo Fernando, se festeja el Día Internacional del Ataque Cerebral, como a él le gusta que le digan, y no el ACB, como el mundo lo conoce. Ahora nos va a decir por qué hay que decirle ataque cerebral y no ACB. Pero ustedes tienen que tener en cuenta, y él lo va a comentar seguramente, está entre lo neurológico y lo cardiovascular se lleva el 75% de la mortalidad global del planeta. Por lo tanto, es una entidad que nosotros tenemos que prestarle muchísima atención porque involucra a un montón de gente en el mundo entero y hay determinados factores de riesgo que ahora vamos a ir analizando con el doctor a lo largo de la charla, que son predisponentes para que esto ocurra. Y nosotros tenemos que trabajar para desactivar esa bomba que puede explotar en cualquier momento en un paciente, por ejemplo, que tiene hipertensión arterial, que concomitantemente por ahí cursa una diabetes, tiene colesterol elevado, es un fumador, está con exceso de peso, está sedentario, sometido a mucho estrés. Todos esos condicionamientos previos me pueden hacer que esta enfermedad nos sorprenda. Así que bueno, muy buenas tardes, Rolando, gracias por estar acá y queríamos contribuir mínimamente a lo que pensás hacer tan bonito en Cardales el día 28. Así que te doy para que le demos difusión a eso y hablamos de el ataque cerebrovascular, como a vos te gusta llamarlo. ¿Y por qué? Sí. Bueno, Javier, primero que todo, muchas gracias. Y te quería contar que ha dado a luz, digamos, desde el punto de vista legal, la Fundación ACB Vida. La Fundación ha venido trabajando desde hace más de, bueno, desde el 2008 hemos venido trabajando con ACB Vida, pero ahora ya tenemos todo el fundamento legal. Y es muy importante, vos nos has colaborado muchísimo desde que hemos tenido la idea y has ayudado a que los médicos, a través de mí y de muchos otros allá, hablen de este tema, del ataque cerebrovascular. ¿Por qué se hace una fundación para el ataque cerebrovascular? Porque nosotros consideramos, no solamente yo, sino los miembros que conformamos la fundación, que el ataque cerebrovascular debe enfrentarse desde 3 ángulos importantes. Uno, a nivel de la población en general, para darle una educación, que es lo que vos haces en tu programa permanentemente, no solamente con el ataque cerebral. Conocimiento de la comunidad, sino de la enfermedad. Educación. Entonces ahí coincidimos absolutamente de que todos tenemos que enterarnos. Y en una época donde hay una globalización del conocimiento tan extenso, el analfabetismo es absolutamente reprochable. Y más en aspectos de salud, ¿no? ¿Por qué? Porque nos involucra a nosotros mismos. Si nosotros no nos cuidamos... Formamos parte de la misma población, claro. Estamos adentro del mismo bolillero. Exactamente. Por lo tanto, nosotros tenemos un lema en el programa, que me gustaría que lo tomes como parte de propio, que es, si usted conoce de su enfermedad, se puede cuidar mejor. Claro. Esa es la idea. Es más, yo considero que el que más sabe de una enfermedad es el enfermo. Porque obviamente. Es el que sabe los síntomas, sabe cuándo empezó, sabe cómo evolucionaron, sabe cómo se complicó, es el que tiene la experiencia de la enfermedad. ¿Y quién es el que más sabe? El que más tiene experiencia. ¿Y quién más tiene experiencia? Un enfermo.
Nosotros recopilamos miles de experiencias, pero en realidad el experto es el enfermo. Claro. Entonces, de los enfermos El mensaje aprendemos va hacia mucho. el enfermo, Claro. va hacia el enfermo o el que estuvo enfermo, pero tratando de prevenir nuevos casos. Entonces, ese es el tema. La experiencia de los demás hace que nosotros podamos hablarle a los que no están enfermos, que les puede dar, y si les da, qué síntomas pueden desarrollar. Entonces, esa es una de las primeras instancias. La educación a la comunidad a través de campañas, charlas, reuniones, meetings, todo lo que sea, folletos, todo lo que sea hacia la comunidad, ahí estamos con la fundación. En segunda instancia, algo que también haces vos, es la educación al médico, porque los médicos necesitamos actualización permanente. De una manera abismal crece y se va ampliando el conocimiento con respecto a cualquier enfermedad. Y nosotros hemos visto que detrás de la cardiología, porque la cardiología siempre ha ido adelante, detrás de la cardiología viene la neurología y el neurointervencionismo. Entonces, la experiencia del paciente cardiológico lo estamos tomando para la experiencia del paciente neurológico con el stroke, con el ataque cerebrovascular o con el ACV. ¿Por qué razón? Porque el conocimiento es tan avasallante y la tecnología es tan avasallante que nos quedamos atrasados. Y en este momento, hace 25 años no había manera de tratar el ataque cerebral. El paciente que tenía un ACV se quedaba en la sala. Todavía ahora se quedan muchos pacientes en la sala, pero por otra razón que vamos a ver adelante. Pero ahora ya no está. Después vino la medicación uroquinasa, pero después vino el RTPA y ahora viene la tecnología por medio de la trombectomía, es decir, hay posibilidades terapéuticas. Entonces, al médico hay que enseñarle, al médico que atiende Los nuevos paradigmas claro, de la medicina y estar actualizado implica poder brindarle a nuestros pacientes la mejor calidad de atención. Eso es. Totalmente de acuerdo. Entonces, a los médicos debemos ayudarlos, estimularlos, pero además auspiciarles la actualización. Todos sabemos cuánto cuesta la actualización nuestra, Javier. Obviamente, aparte, y no es gratis. Cada profesional, cada 5 años, tiene que recertificar su título, tiene que recertificar su título de especialista, por lo tanto, tiene que estar actualizado y presentar ante un comité que va a evaluar si ese profesional está en condiciones de recertificar su título. Cada 5 años en la Argentina ocurre eso, que no ocurre por ahí en otras áreas, no de la medicina, sino en otras áreas distintas, que nadie, una vez que se recibe, después recibe nuevamente una acreditación de claro, por lo cual se recibió o por lo cual se especializó. Pero tiene que eso está relacionado con el avance tan rápido de los conocimientos. Bueno, en virtud de eso, desde la Fundación ACB Vida y desde esa vida a través mío, logramos que en la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires, el área virtual, hiciéramos un curso virtual de actualización del manejo integral del ataque cerebrovascular. Es decir, y ya estamos haciendo cursos y donde haya médicos nos reunimos, pero también la actualización no es solamente el médico, porque nosotros somos parte de un pequeño, importante, pero pequeño engranaje del sistema de salud, porque la importancia que, mire, hay que tener en cuenta, la importancia de un camillero en el ataque cerebral, la importancia de un enfermero. O sea, todo el personal tiene que estar la importancia del perfeccionándose. Del radiollamado. Sí, porque sí. Una persona todos que son en minutos, teléfono, todos son cosas importantes. En una ACV los minutos son vitales. Una para persona ese que paciente. está en el teléfono y dice, no es nada, y lo cuelga, está evitando que un paciente reciba el tratamiento adecuado. El que no sabe a dónde llevar el paciente, por eso todo el grupo paramédico tiene que estar formado, camilleros, enfermeros, ambulancieros, secretarias, porque resulta que la parte administrativa burocrática lesiona también esto. ¿Por qué? Porque no lo aprobamos. ¿Por qué? Porque no me parece. Y sabemos bien que la parte administrativa es un factor muy importante. Por eso también damos charlas a secretarias, parte administrativa, enfermeros y médicos, precisamente para que este engranaje todo el equipo de salud que trabaja en la atención de un paciente por un probable ACV tiene que estar entrenado, absolutamente, y tiene que tener claro su rol dentro de este equipo de trabajo. Totalmente. Y el tercer aspecto en el que nosotros estamos muy interesados en trabajar es en ser ese vínculo entre esta población, tanto médica como la población en general que sufre, con el Estado y la medicina privada. ¿Por qué razón?
Porque el Estado no le da el valor suficiente a lo que es el ataque cerebral. Y te digo que no le da el valor porque en la Argentina se debe atender por lo menos, es decir, la cantidad máxima, el 1.5% de ataques cerebrovasculares. ¿Sí? ¿Y cuántos se atienden completamente con la medicación y con trombectomía en los hospitales públicos? Una porción ínfima. ¿Por qué? Porque en los hospitales públicos, no digo en todos, pero en la mayoría de los hospitales públicos hay carencias con respecto a la medicación y a la terapéutica intervencionista. ¿Sí? Los hay, pero no es en la mayoría. Y finalmente con la medicina privada, porque tengamos en cuenta también que no en todos los sanatorios tienen la tecnología suficiente y les hace falta la medicación o hace falta el estímulo al médico para el manejo del ataque cerebral en agudo. Nos están haciendo señas que tenemos que redondear este primer bloque. No quiero dejar de decir que el Estado cumple un rol importante, inclusive hasta en el ámbito privado, porque si el Estado no tiene lo necesario para poder atender una ACV, tendría que hacer algún convenio con la parte privada para que el paciente que llega a un hospital público o a un lugar público pueda ser derivado automáticamente a un lugar y en ese lugar lo acepten y el Estado se haga cargo o parte del tratamiento o tenga una cobertura de salud universal de manera tal de que ese paciente tenga las mismas chances de recuperarse de una ACV que aquel que tiene un sistema privado de atención. Vamos a un breve corte. No toque el control remoto, que es ahí, porque lo que viene es muy interesante. Vamos a hablar de la jornada, vamos a hablar de los síntomas, que es lo que a ustedes por ahí les interesa, para detectar precozmente cuando un paciente está haciendo un accidente cerebrovascular. Breve corte y continuamos con el programa. El día 28 de octubre, acá en Los Cardales, vamos a hacer una actividad por el Día Mundial del Ataque Cerebrovascular. Iniciaremos con una caminata por la vida a las 10 de la mañana, saliendo desde el Centro Cultural Los Cardales, hasta finalizar en el Circuito del Bicentenario. Entre todos hablaremos respecto de los síntomas, cómo se producen, cómo prevenirlo, cómo hacer el diagnóstico precoz, cómo hacer el tratamiento y qué hacer en el caso de sufrir un ataque cerebrovascular. Y a las 12 del día vamos a hacer una suelta de globos entre todos, con el fin de decir, después de una ACV, también hay vida. Fundación ACV Vida y la Secretaría de Salud de Exaltación de la Cruz. Los esperamos. Bueno, volvemos del corte. Hablamos muchísimo en el primer bloque, hablamos de toda la parte que involucra esta buena noticia de que la Fundación ya tiene los pantalones largos puestos, está preparada, está trabajando con la comunidad, con los profesionales, con el Estado, uniéndolos, tratando de organizarlo. Por eso Rolando va a hacer un evento el día 28 en Cardales. Pero bueno, vamos a contarle a la gente de lo más básico. ¿Cómo puede empezar una ACV? ¿Qué es lo que puede sentir un paciente? ¿Qué es lo primero que le tendría que llamar la atención al familiar? Porque en general el familiar, si le presta atención, se va a dar cuenta de que algo raro está sucediendo en su familiar. Entonces, ante esa sospecha, no debe perder tiempo. ¿Qué síntomas, Rolando, son? Bueno, primero démonos cuenta que ¿quién sufre un ataque cerebral? Un ataque cerebral o una ACV o un stroke lo sufre alguien que tenga cerebro, alguien que tenga vasos y alguien que tiene sangre. Es decir, todas las edades. Todos. Chiquitos, viejos, gente madura y adolescentes. Todos lo pueden llegar a sufrir, el ataque cerebral. Y tengamos en cuenta también otra cosa, que nuestro cerebro es arrugadito, porque si uno lo extendiera es como un mapa donde están cada una de las funciones cerebrales. No hay una sola función cerebral que no esté ahí, colocada en ese cerebro. Cada territorio tiene su importancia. Claro. Entonces hay una arteria, que es un tubito, un cañito, que es el que va a su casa, y esa arteria le lleva oxígeno y glucosa, es decir, alimento y oxígeno para que respire esa parte del corazón. Si se cierra la llave o se tapa la arteria, entonces no le llega oxígeno. Y esa parte, ¿qué sucede? Pues le pasa algo, deja de funcionar. Entonces, la primera cosa es que es inmediato. Y segundo, que el síntoma de la arteria lesionada
se presenta, se manifiesta. Por ejemplo, si es a nivel acá en la parte central donde está algo que se llama Rolando como yo, se lesiona, queda pléjico, no mueve el brazo o no mueve la pierna. O si está en la parte de atrás, en la parte donde corresponde a la visión, deja de ver. O si tiene que ver con el área del lenguaje, que es en la parte del lado izquierdo, en la parte un poquito más hacia atrás, entonces deja de hablar, no entiende, se llama afasia. O si tiene que ver con la cara, la puede desviar hacia un lado. Es decir, si usted está bien y de pronto se le afloja la mano, tiene pérdida de fuerza en un brazo o en una pierna, la cara se le va hacia un lado, o deja de ver, o no puede hablar, se le confunden las palabras, usted tiene que decir, esto es un ACV, esto es un ataque cerebral. Entonces, inmediatamente tengo que buscar ayuda. ¿Por qué? Porque necesito que se abra la canilla, necesito que se destape la arteria, para que vuelva a llegarle oxígeno y alimentación a esa parte. Eso es lo que es el básicamente lo que uno... Entonces, uno debería prestar atención si nuestro familiar tiene desviado la boca, si se le caen las cosas de la mano, si quiere hablar y no le entendemos lo que está diciendo, o no nos comprende lo que nosotros le estamos preguntando, o hay, como dijo, una desviación de la comisura. Todos esos datos, o tiene dificultad para caminar, uno lo ve, está caminando mal, está arrastrando una pierna. O tiene trastornos del equilibrio bruscamente también, o estaba escribiendo y se le cayó la lapicera y le cuesta agarrarla. Te doy un ejemplo de ayer o antes de ayer de un colega, estaba por hacerle una prescripción a un paciente y de repente se quedó en blanco y se le cayó la lapicera. Está internado en el sanatorio, lo hemos recuperado, pero bueno, a cualquiera le puede pasar, por eso estamos dentro del bolillero. Sí, nosotros tenemos mucha... Absolutamente todos, ¿no? Incidencia. Cualquiera de nosotros, médicos, no médicos... Les doy ese ejemplo para que ustedes vean, por ahí estaba escribiendo, iba a hacer una receta y se quedó en blanco, y no la pudo hacer. Hay cambios bruscos de comportamiento a veces también. Es decir, exactamente. Toda aquella cuestión que sea función nuestra y suceda bruscamente, eso es vascular hasta no demostrar lo contrario. Perfecto. ¿Sí? Uno tiene la obligación de descartar un ataque cerebral. Ahora, si lo que hace es que se rompa la arteria, el síntoma más importante de una hemorragia cerebral, primero se rompe casi siempre porque hay hipertensión arterial. Y si se rompe la arteria, la irritación que produce es muy grande y el síntoma más predominante es el dolor de cabeza. Después viene el neurológico, pero el primero, dolor de cabeza infernal, que no se ve con ningún analgésico, absolutamente fuerte. Y ese también, pero ese es un porcentaje menor. Es el 20% de los ataques cerebrales. El 80% son los que dijimos al primero. Por lo tanto, uno tiene que prestar atención a qué le está pasando a nuestro familiar, para consultar rápidamente. Y nosotros hablamos en cardiología, y la neurología por suerte lo ha tomado, en lo que se denomina ventana terapéutica. ¿Qué quiere decir esto? Es el tiempo que yo tengo para actuar de la mejor forma para tratar de revertir el ataque cerebral o el ataque cardíaco. Claro, a medida que va pasando el tiempo, fíjense, eso yo lo comparaba también como el que se mete en una pileta o en el mar. Entonces uno se mete hacia abajo y nada bien, es decir, uno puede andar sin respirar un poco de tiempo. Pero después de estar chapoteando un ratito, ya algo no anda bien, entonces empieza a forzarse por nadar. Pero después me queda muy lejos y empieza a hacer esfuerzo por nadar hasta que... y no llega a la superficie. Si no llega a la superficie, se muere. Por el tiempo que puede llegar a pasar. Pero a veces puede recibir otro tipo de ayuda. Si le mandan un tanquecito, puede llegar a respirar. Eso se llama circulación colateral. Pero igual, nosotros lo que debemos darnos cuenta es que una arteria tapada sufren las neuronas y después de un tiempo se mueren. Entonces debemos evitar ese sufrimiento prolongado que llegue hasta la muerte. Eso se llama ventana terapéutica. Desde el momento en que sufre el síntoma, que se tapa, hasta el momento en que se rompe, que se muere la neurona y que tiene posibilidades de poder sobrevivir. Y ahí tenemos algo que se llama RTPA, es una medicación que se va vía endovenosa hasta las 4 horas y media. Eso tenemos esa posibilidad. Pero, por el advenimiento de la tecnología, hemos logrado que a través de un catéter que entra por la ingle o que entra por el brazo, llegar hasta el sitio donde se encuentra el trombo y con un sistema, un advice, un stent o un sistema o aspiración, se agarra el trombo, se saca, que eso lo hacen en la cañería también, cuando llega el tipo, el papel, el ladrillo, se mete ahí y lo sacan. Porque esa imagen de cuando se libera el coágulo, estamos devolviéndole
el flujo sanguíneo y estamos devolviendo la oxigenación a ese cerebro. Claro, y estamos totalmente. evitando que se muera ese tejido. No, Entonces vamos a va a ser tener muy contundente. Vamos a tratar de poner, mientras está hablando Rolando, vamos a tratar de insertarle, que ustedes vean cómo se hace una trombectomía. Hemos hecho muchas, en varios de los sanatorios en los que yo trabajo, hemos hecho bastantes de estas trombectomías. Entonces, tenemos una ventana terapéutica que se ha ampliado. Entonces, que inicialmente para vía endovenosa, para la medicación endovenosa, son 4 horas y media. Después de las 6 horas y demás, viene otra forma de tratamiento, que sería la trombectomía, y que da la posibilidad de ampliación, pero esto nos lleva a decir, en realidad el ataque cerebral es una emergencia, pero tiene tratamiento, y eso es muy importante, que tenga tratamiento, y no vamos a quedarnos con toda la y cuanto más precoz la consulta, mucho mejor. Es decir, estar ya en manos de profesionales que estén a cargo de eso, que entiendan del tema y traten de solucionarlo por la vía que sea. Si están los tiempos de pasarle el trombolítico endovenoso, se le pasará. Y si estamos fuera de esa ventana terapéutica, bueno, existe la posibilidad de hacer un diagnóstico por imagen para saber si no hay hemorragia o es un ACV tradicional, el que es el 80%, que es trombótico, obstructivo, y tener la posibilidad de, en algún lugar, de hacer la trombectomía, sacar ese trombo de donde está obstruyendo, de manera de recuperar el flujo sanguíneo en ese territorio. Hay una cosa que están discutiendo. ¿Esperamos la ambulancia o vamos? Mire, aquí hay que ser práctico. Que cuando el sistema falla, uno es el que tiene que decidirlo. Entonces, queda en manos de cada uno de ustedes. Si yo en este momento presencio un ataque cerebral, ¿por qué digo ataque cerebral? Que era lo que me decía Javier antes. Porque nosotros conocemos cuáles son los que producen el ACV, cuál es el que obstruye el vaso. Entonces, si conocemos el enemigo, no es un accidente, es un ataque de unos enemigos que ya conocemos. Por eso le digo ataque cerebrovascular, porque los enemigos también los vamos a conocer para poder tratarlos. Entonces, cuando nos dan un ataque cerebral, nosotros decimos, agarramos el teléfono y llamamos a la ambulancia. La ambulancia en Argentina demora 5, 10, 15 o no viene. Entonces, ¿qué hacemos ante un ataque cerebral? Cárguenlo en el auto y lo llévenlo. Vamos al auto y al lugar. Lo que tengo que tener claro es dónde puedo ir a tratarme. A eso iba. ¿A dónde vamos a ir? No podemos ir a la salita, porque la salita no tiene complejidad. Tenemos que ver cuál es el sanatorio, la clínica o el hospital más cercano, y ahí lo llevamos, con alta complejidad. Decir a la gente qué vas a hacer el 28, pues nos están sacando del aire. El 28 de octubre vamos a hacer, el 28 de octubre, no el 29, vamos a hacer una caminata en Cardales, allá en Exaltación de la Cruz, una caminata para simbolizar que el ejercicio es muy importante. Después yo voy a dar una charla a la comunidad para intercambiar algunos conocimientos al respecto, ayudarles en la prevención, en el manejo, y finalmente no vamos a hacer solta de globos, porque los globos no solamente van al cielo sino al mar. Entonces vamos a inflar unos globos y vamos a dar una semillita para contener el globo y la semillita para saber que después del ACV hay vida. Muy bien. Y aparte, si ustedes manejan algo o si no le comentan a sus hijos, entre la 1 y las 4 de la tarde, el día sábado vamos a estar en Facebook, ¿no? Vamos a estar en Facebook. Es algo muy interesante que vamos a hacer por primera vez, el primer encuentro internacional de pacientes y enfermos con ataque cerebrovascular. Vamos a estar el doctor Ejido, un neurólogo y yo, escuchándolos a ustedes, donde vamos a estar respondiendo todo tipo de preguntas en los pacientes que lo requieran, en familiares, porque necesitamos conocer qué sufre el enfermo y cómo sufren los familiares, porque los familiares sufren también, para que todos nosotros lo entendamos, los comprendamos y les podamos ayudar muchísimo mejor. Acuérdense que es la primera causa de invalidez en el planeta. Así que breve corte y cerramos el programa. Gracias, Rolando, por tu presencia y estaremos dándole difusión a este evento. Un gran compromiso con el doctor Ejido para el día sábado 27 de 1 a 4 de la tarde en Cardales. Gracias. Breve corte y si nos sacan del aire. Bueno, llegamos de esta manera al final de esta emisión. Esperamos que les haya gustado, esperamos que tengan en cuenta las observaciones que ha hecho el doctor Cárdenas. Las preguntas que tengan, como siempre, van las respuestas a través de las redes sociales.
Bueno, les agradecemos una vez más la fidelidad, el seguir ahí, a ustedes, a los sponsors que hacen posible el programa y los esperamos en una nueva emisión dentro de 7 días. Sin nada más que decirles y desearles una muy buena semana. Los esperamos dentro de 7 días en una nueva edición de Prevención TV. Hasta entonces.